Desde Miami. Don Carlos, ¿cómo está usted? Gracias por regresar. ¿Qué puede usted acotarnos de la imagen del hermano Abo del presidente del Estado plurinacional en esta coyuntura interna y externa? Y buenas tardes. Muy buenas tardes, Invisible. Pues a propósito de su presencia allá en las Naciones Unidas, creo que hay una imagen internacional que el presidente sigue conservando en el continente, en el mundo, de un gobernante que ha producido y está produciendo transformaciones importantes en el Estado, en la sociedad boliviana, y una imagen interna que también tiene un liderazgo, pero creo que habría que hacer una diferencia, que el liderazgo interno está un poco deteriorado por una serie de acciones, decisiones gubernamentales. Las encuestas nos vienen diciendo de que la popularidad del presidente, producto de la medida del gasolinazo y otras que se han sucedido desde diciembre del año pasado, han bajado la popularidad del presidente hasta un 40%, ¿no? Y pues eso, que tenemos ahora dos imágenes. El presidente se ha mostrado en esta última intervención como parte de una corriente latinoamericana que hace reivindicaciones de carácter global, como el reconocimiento de Palestina como un Estado independiente, la reforma de la OEA, la refundación de la propia Organización de Naciones Unidas, observaciones muy puntuales respecto a lo que es el mundo financiero, el tema del narcotráfico, y ahí tal vez habría que mencionar que él ha realizado reivindicaciones que han sido una bandera de él, de su gobierno, de protección a la madre tierra, y estas apelaciones a estos temas que le han conseguido al presidente popularidad y a nivel internacional, porque gracias al gobierno de Bolivia, a las gestiones del presidente Evo Morales, se ha conseguido que una iniciativa boliviana como es el declarar el recurso del agua como un derecho humano, pues ha sido también bien recibido, apoyado y considerado de esa manera por otros países, por la propia Organización de Naciones Unidas. Pero esta reivindicación de protección a la madre tierra, de pronto internamente en el país entra como en una contradicción cuando a los marchistas del TIPNIS, por decisiones gubernamentales, se les impide al acceso al agua de un arroyo en este intento de llegar hasta la ciudad de La Paz. Don Carlos, ¿por qué tanto interés en tantos frentes distintos, que incluso a veces son contradictorios, para desacreditar a algunos dirigentes de la marcha? Y parece que si siguen intentando desacreditarlos es que en el gobierno se dan de cuenta que no lo han conseguido. Pues sí, el poder o las autoridades gubernamentales siempre están en el intento de descalificar, de evaluar todas aquellas personas o críticas ¿no?, que se pueden hacer contra el gobierno, contra la gestión gubernamental, y el gobierno del presidente Morales no es ajeno a aquello, y en esta oportunidad, es cierto, ha intentado desacreditar a algunos dirigentes, sobre todo vinculados con esta marcha, y también, como en otras ocasiones, a veces estas descalificaciones tienen dos tipos de efectos o resultados. Uno de ellos es que se logra el descrédito, la inhabilitación de estos dirigentes o de sus causas, pero en otras los potencia, ¿no? En el caso del presidente Morales, cuando fue expulsado del Parlamento, de la Cámara de Diputados, luego se reivindicó su figura y a él le ha servido para proyectarse a nivel nacional y seguir avanzando en su liderazgo. O sea, lo que se criticaba a gobiernos anteriores ahora se practica. Es así la política, ¿no? Suele ser así, que llegando al poder las banderas, las prácticas que se criticaban desde el llano, ¿no?, cambian, ¿no? Y esto es algo que se critica.
Pero respecto de los contratos, el otro día el señor vicepresidente, presidente en ejercicio, porque estaba de viaje don Evo Morales, decía que el contrato de la OAS está en internet y que cualquiera lo podría bajar. Yo no he hecho la experiencia de buscar el contrato, pero a él fue muy enfático. No es discriminatorio que está en internet, búsquenlo, hay mucha gente que no tiene acceso al internet, en Bolivia me parece que es el 16% de la población, solo eso ya da algo que pensar, ¿no? Sí, pero de todas maneras, estando el internet, si cualquiera que estuviera interesado, un medio de comunicación, alguien que desee realizar una investigación, una ONG, por ejemplo, podría acceder y de repente, con argumentos más sólidos, viendo las características del contrato, pues hacer una fundamentación o una crítica más profunda, ¿no? ¿Qué puede suceder más allá de las expectativas, de las especulaciones, de las inexactitudes que seguramente habrán en todo lo que dijo Univisión y todo lo que señaló la prensa, los dirigentes opositores en el país, porque a veces los políticos del oficialismo de la oposición pues no miden sus impulsos y sus adrenalinas, porque hasta ahora no tenemos nada concreto, ¿sí? En absoluto, es cierto de que solo conocemos rumores y una especie de temor en altas esferas gubernamentales que también han sido expresadas por el propio presidente Morales, en sentido de que el general Sanabria, o producto de este dictamen del juez o de la juez norteamericana, podrían no ser utilizado todo ello para desacreditar al presidente Morales o establecer algunos vínculos con el narcotráfico, a él o a algunos de sus colaboradores. Alguien ha dicho que el presidente está como que curándose en salud. Mi opinión en lo personal es que el dictamen judicial no ha de arrojar nada nuevo respecto de supuestos vínculos, porque si estos existieran, pues serán guardados con la reserva del caso en un proceso de negociación que podría haberse dado en estrados judiciales o en la parte acusadora allá en Estados Unidos. ¿Mandar alimentos a una marcha es un delito? Pues no, y eso es precisamente una causa justa, es decir, es un atentado a la dignidad, a la condición humana, es una verdadera violación a los derechos de los marchistas, pero esa acción gubernamental, que es reprochable, genera una opinión favorable hacia los marchistas. Mi impresión es que este conflicto se ha de resolver muy próximo a las elecciones judiciales, de tal manera que este reencuentro que creo que se ha de producir entre Estado, gobierno y los movimientos indígenas también será utilizado favorablemente para las elecciones judiciales, porque es el gobierno quien tiene todas las posibilidades para resolver el conflicto. Es decir, ya el señor vicepresidente el otro día me pareció entender en sus palabras la solución a ello, ¿no? Él hablaba de congelar el proyecto de la carretera durante unos 6 meses, un año, en coincidencia con una declaración de una ministra, para precisamente construir el diálogo y el consenso con los marchistas. Que esa sería una alternativa favorable para todos. El gobierno quedaría bien, o que comenzó mal, y los marchistas terminarían bien, aunque también en algunas de sus peticiones parece que son excesivas. Es decir, o sea, yo creo que casi siempre los conflictos, don Carlos, las partes pues cometen excesos, casi es inevitable. Cierto, y a veces son excesos cometidos con una clara conciencia de que se está pidiendo más para ingresar a una mesa de negociación, ¿no? Y lograr lo básico, lo mínimo. Exactamente. A veces desde el gobierno se fabrican o se provocan algunos conflictos absolutamente innecesarios para la buena gobernabilidad, ¿no? Hay un tema que a mí sí me preocupa, y eso sí tiene que ver con la gestión gubernamental específica. En rigor de verdad, no se sabe cuál es el costo de la libra fina de estaño en Guanuni, porque se dio una cifra a nivel gubernamental, después el ministro ha dado otra, los trabajadores dan otra, y es tan complicado. El yacimiento es una empresa que es tan importante, tan estratégica, hay una especie de, no sé qué decir, de inseguridad, de repente,
confusión, de miedo, porque ¿qué pasa si Yacimientos inicia, entendemos que todavía no ha iniciado exploración de nuevos pozos en áreas no tradicionales, con un riesgo enorme? Tendría que haber una ley que especificara aquello, porque Yacimientos es una empresa tan importante, y yo creo que cuando algunos critican la inseguridad jurídica del sector privado, yo también quiero defender la inseguridad jurídica del sector estatal de Yacimientos. ¿Qué hacer? Es cierto, y esto está vinculado con la famosa ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que despierta mucha preocupación y también inercia institucional. La gente de pronto no quiere tomar decisiones, hacer licitaciones, hacer compras, hasta no estar seguro bajo 10 recomendaciones jurídicas de que efectivamente el propio Estado no les ha de pedir cuentas. Esto lleva lamentablemente a una ineficiencia administrativa en el nivel estatal y se corrobora con las preocupaciones presidenciales. De pronto el presidente dice que uno de sus debilidades es la falta de inversión, ¿no? Y que existen en caja, el otro día leía una noticia de que existen cerca de 14.000 millones de bolivianos en caja que no están siendo ejecutados. Pero no van a ser ejecutados porque la gente, digo, por lo menos tiene una suma prudencia que me parece muy razonable, en Yacimientos, en las gobernaciones, en las alcaldías, en la administradora boliviana de carreteras, porque no se puede vivir con un revólver en el cerebro y a la que te descuides, sobre todo si eres opositor o si eres disidente, te caigo encima. Si eres oficialista me hago loco, no miro para otro lado. O sea, ese tema discrecional nos está perjudicando. Sí, efectivamente, porque el buen gobierno tiene que ver con las leyes, que se cumplan y que no exista la discrecionalidad de la autoridad, es decir, en algunos casos sí, en otros no. Don Carlos Cordero, analista político, estuvo esta primera media hora del Hombre Invisible hoy jueves. Le agradecemos, don Carlos, muchas gracias y buenas tardes y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, yo siempre muy agradecido y contento de poder dialogar con usted, Hombre Invisible.